¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a Literatus, podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los autores y claro, vienen chismes, historias y cosas que de pronto usted no sabe sobre esos seres que a mí me parecen casi que mitológicos y que se dedicaron a algo tan difícil como escribir artefactos perfectos. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me llaman desde que empecé con esta locura. Y en Twitter me pueden encontrar como @Federico Baraya. Sé que la semana pasada no saqué episodio, la vida va a mucha velocidad en este momento, y por eso esta semana me di el gusto de hablar de uno o de una de mis debilidades, un autor que compararon en su momento con Chekhov y que escribió y escribió y escribió hasta que las cosas empezaron a funcionar y cuya obra cuenta con más de 60 cuentos y 5 novelas. Hablo de John Cheever, autor de cuentos como The Enormous Radio, Goodbye My Brother y The Swimmer. Pero bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Literatus. Cheever dijo en una de sus biografías y en algunos de los textos que publicó de los ensayos que hizo, que muchos de sus mejores cuentos fueron escritos en ropa interior. Me gusta esta anécdota y abrir con esto porque muchas veces, o por lo menos yo tiendo a imaginarme cómo hacían los autores para escribir, dónde escribían, o cómo lo hacían. Dicen, por ejemplo, que Balzac tenía muñecos de sus personajes y a medida de que iba matando a los personajes o iban saliendo de sus novelas, él los iba botando pues sí, en la basura. El caso es que Cheever dice que él escribió mucho en su ropa interior y esto es porque cuenta que a pesar de estar escribiendo en esa época para el New Yorker y de estar publicando cuentos, pues la plata no le daba para tener más de un traje. Entonces lo que hacía es que por las mañanas se vestía con el traje que iba a tener en el día supuestamente, cogía el ascensor del edificio y pues se iba a un cuarto que él arrendaba dentro del edificio, que ese cuarto debía ser como un sótano, que no tenía ni ventanas ni nada, es lo que él decía, y en ese sótano él al llegar se quitaba el traje, lo colgaba en un gancho y en ropa interior se sentaba a escribir. Él escribía supuestamente todo el día y en la noche volvía a ponerse el traje y pues se iba para la casa. Y él hacía eso como de escribir en ropa interior pues porque no quería, sí, como sudar o ensuciar el traje que era el único que tenía. En realidad la vida de Cheever dentro de la investigación que hice y lo que ya sabía es que a él la plata también le empieza a llegar es un poco tarde, ya cuando es mucho más adulto. Él hubo mucho tiempo que vivió apenas publicando cuentos o teniendo otros trabajos porque no le daba la plata con lo que él estaba escribiendo. Lo cierto o el caso es que John Cheever nació el 27 de mayo de 1912 en Massachusetts. Este lugar, o sea, Massachusetts, va a ser muy importante en la vida de John Cheever porque él siempre va a pensar que viene de un pueblo. Contó alguna vez que cuando él nació, la relación de sus padres, que fueron Frederick Cheever y Mary Liley, venía ya desgastada y deteriorada, a tal punto que unos años después del nacimiento de Cheever, la madre, es decir, Mary Liley, le dijo que él había sido concebido de forma accidental después de un banquete de ventas en el que ella se había tomado 2 Manhattans. Que este cóctel, como verán más adelante, también vuelve a relacionarse mucho con la vida de él. Quién sabe si por ser cuentista o por escribir cuentos, cuando él escribió ese ensayo en el que contaba esto, decidió ponerlo de los Manhattans de nuevo más adelante para utilizarlo como un recurso reiterativo. Pero eso fue lo que le dijo supuestamente en su momento su madre sobre la forma en que él fue concebido. Y como eso no fue suficiente, después la madre le dijo en otra ocasión que su padre, cuando ella estaba embarazada, había llevado a una persona para que ella abortara y que si no es porque ella se niega, pues él tampoco hubiese existido. A los 11 años, para que vean que la situación familiar era difícil,
después de lo que ya les conté. A Cheever le da tuberculosis, eso fue por allá en 1923, y al parecer su madre acaba de transformarse en un tema como medio cristiano. En el libro o en la biografía hablan de Science Christians, y lo que ella decide por convertirse en esto es que cuando él tiene tuberculosis le dice, ¿sabe qué? Lo voy a dejar solo en la casa para que usted pueda escupir toda la sangre. Cheever muchos años después cuenta que no entiende cómo sobrevivió, y pues sí, claro que él solo agradecía haber sobrevivido porque no entiende su madre cómo lo había dejado en ese estado, y que su único recuerdo es la casa solitaria y él enfermo. Eso frente a su madre, pero ustedes podrán preguntar si su padre qué o cómo, o cuál era la cosa con él. Bueno, el padre de Cheever trabajaba haciendo y vendiendo zapatos. La mala suerte evidentemente también le llegó a su vida en 1927 cuando la industria textil empieza a hundirse y entonces su padre pierde todo el dinero que tenía. Eso lo lleva a su padre a buscar en el fondo de las botellas de alcohol la felicidad que se le había refundido cuando su empresa quebró. Entonces sitúese, el padre de Cheever alcoholizado y la familia sin qué comer. Entonces, claro, la mamá de Cheever dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo son las cosas? Porque esto no nos puede pasar. Y empieza a buscar soluciones. Y una de ellas es montar una tienda. Lo que pasa con esa tienda es que le empieza a ir bien, es decir, normal, empiezan a tener plata para poder comer y sobrevivir, pero lo importante de esa tienda es que le empieza a dar independencia a la madre de Cheever, pues porque muchas veces la plata significa eso, ¿no? Como independencia o un rol mucho más activo en la familia, pues por lo menos para la mujer. La independencia llega a tal punto que un día le diría a sus hijos y a su esposo, porque John Cheever tuvo un solo hermano que se llama como el papá Frederick, y el cual fue muy importante o tuvo una relación muy estrecha con el autor. El caso es que la madre les dice que ella ya no es una mujer común y corriente, ella ahora es una businesswoman. ¿Y en qué termina toda esta tensión que estaba escalándose lentamente en el hogar de los Cheever? Bueno, termina en que el papá de Cheever, con el ego evidentemente golpeado, escribe una carta en la que enumera por qué su esposa es lo peor, y finaliza la carta diciendo que se iba a ahogar en la Nantasket Beach. Entonces, claro, imagínense, Cheever sale apuradísimo cuando lee la carta a tratar de salvar a su papá, y lo que se encuentra es tan solo que su padre en realidad estaba borracho y montado en una montaña rusa. Cuentan que Cheever igual fue un niño que desde muy corta edad tuvo como habilidades para contar historias orales, que él solía contar estas historias a sus profesores y las exageraba y las hacía un poco teatrales, sobre todo para que los profesores dejaran de dictar clase. Cheever no fue un buen estudiante en ningún momento. En realidad, la publicación de su primer cuento, que fue a los 17 años, llega gracias a que él se estaba negando a aprenderse, sí, algunas obras en griego, como los títulos, porque él decía que ni las había leído, y también pues porque él se comportaba mal, al parecer como que fumaba en el colegio y hacía cosas que lo mantenían en problemas. Pero esta historia o esto que les estoy contando nos trae una relación que fue importante para la vida literaria de Cheever, y es la relación entre Cheever y Malcolm Cowley, que si usted no sabe quién es Malcolm Cowley fue en su momento un poeta, editor y crítico literario bastante importante de la época. Y la historia de la relación de ellos, la verdad es que, pues a mí me parece que es una historia que llena el alma de felicidad, o bueno, por lo menos a mí me llena, sí, de felicidad. Esa primera parte de la historia, no la segunda, pero esta primera parte, porque ¿qué es lo que pasa? Cheever conoce en su adolescencia el libro de poemas de Malcolm Cowley que se llama Blue Juniata, y siente un gran impacto, como que de verdad el libro de poemas toca a Cheever, quien pues a los 16 años, lo que les digo, es un niño díscolo que tiene problemas en el colegio, tanto así que lo mandan a la oficina de la rectora por no aprenderse de memoria los nombres de obras griegas que les digo él no había ni leído, y por otros actos de indisciplina. Entonces, lo que pasa con Cheever también, o lo que él decía, es que él sentía que esa no podía ser la educación, que eso no tenía ningún sentido. A Cheever por eso lo expulsan del colegio, y lo que él hace es que dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya estoy expulsado,
pero necesito hacer algo. Y como él había leído a Malcolm Cowley, pues dijo, voy a escribir un cuento y se lo voy a mandar a Seman a ver qué pasa. Entonces le escribe un cuento contándole la expulsión, pues que sí, que había sido expulsado del colegio, y se lo manda a Cowley con la suerte o bueno, la fortuna o el talento también, porque toca ser muy talentoso para lograr eso, de que Malcolm Cowley le responde a los pocos días y le dice que quiere publicar su historia sobre la expulsión. Entonces, esa historia se convierte en el primer cuento que le publican a Cheever y esa historia me parece muy bacana también porque por lo menos en la edición que yo tengo, que es las Collected Stories de John Cheever y las novelas, que es de la Librería de América, que hacen unas ediciones hermosísimas, obviamente son caras, pero son muy lindas. El caso es que en esa edición aparece el cuento original de la expulsión y ese primer cuento de Cheever. No solo fue la gran felicidad para Cheever, es decir, Cheever cuenta que saltó en una pierna y que se fue de celebración y dice él que escaló una montaña para celebrar que le iban a publicar ese cuento, sino que además ese cuento generó gran revuelo en el colegio, porque claro, pues Cheever lo que hizo fue ficcionar una historia de su vida con personajes reales, entonces la rectora aparece en el cuento y eso generó, pues sí, mucho corre y dile e historias en el colegio frente a la rectora y lo que había escrito John Cheever. Pero vean, eso no fue lo único que empezó o que dejó esta relación entre Malcolm Cowley y Cheever. Después de eso, un año después de eso, lo que decide el autor es irse de Massachusetts a Nueva York a perseguir como su sueño de ser escritor. Y el que lo recibe ese primer día en el que llega Cheever a Manhattan es el mismísimo Malcolm Cowley, lo recibe en su casa. Lo que cuenta Cheever es que cuando llega a la casa, pues Cowley está en una fiesta, como que hay muchos invitados y la que lo recibe es la esposa que se llamaba Peggy, que fue la primera esposa de Cowley, lo recibe y lo recibe con dos tragos distintos, uno verde y otro café. Y entonces como que Cheever, yo les dije al principio, siempre había tenido este miedo o se sentía sí, como inferior por ser de Massachusetts o no haber nacido en Manhattan o en Nueva York. Entonces el man dice, yo tenía que aceptar el trago para parecer sofisticado. Entonces ve los dos tragos y elige el verde que él cree era un Manhattan que seguro habían hecho, sí, como en un bathtub o en una bañera. Entonces Cheever empieza a tomar, se encuentra con Cowley en la fiesta y Malcolm le empieza a presentar a todo el mundo como, vea, este man es yo no sé quién. Y entonces Cheever sigue tomando y se toma como 5 cócteles más hasta tal punto que está con Cowley y se empieza a sentir mal. Si saben, como baba espesa y la mandíbula dormida. Entonces claro, Cheever se da cuenta de que se va a vomitar, trata de despedirse lo más rápido posible de Cowley y sale corriendo y cuando va en el corredor para llegar ya a la salida de la casa se vomita en las paredes. Entonces lo que dice Cheever es que así empezó también un poco la relación con Malcolm Cowley y que en ese momento en que él cuenta esa anécdota pues ya es chistosa, en el momento fue súper incómodo, pero que a través de toda su historia con Malcolm Cowley, lo único que recibió del editor y crítico literario siempre fue demasiada generosidad. Esta historia, la verdad es que es difícil no asociarla con un cuento que después escribió Cheever, que se llama O City of Broken Dreams, creo que se llama, o Ciudad de Sueños Rotos, en el que pues Cheever nos cuenta la historia de una familia y de un escritor que se va a ir también como de un pueblo a vivir en Manhattan porque quiere vender su primera obra de teatro que está escribiendo. Y cuando el hombre llega a Manhattan con su obra de teatro a venderla, pues le pasan un montón de vicisitudes y de problemas y el man se da cuenta pues como que no está construido para vivir en una gran ciudad como Manhattan, pues porque él viene de un pueblo y la vida es muy distinta. Y es difícil no asociar esta historia por eso mismo, porque el primer momento también de llegada para John Cheever en Nueva York no fue nada sencillo. Pasó mucho tiempo en realidad antes de que Cheever lograra publicar o conseguir un contrato, sí, para publicar su primer libro de cuentos. En realidad solo lo logra hasta la Segunda Guerra Mundial y lo hace con Random House. O sea, estamos hablando ya de 1942.
Para ese entonces sus padres ya se habían separado y ya habían vuelto. Ya él había aprendido también lo difícil que es publicar cuentos y pues sí, había publicado cuentos en distintas revistas, pero le había tocado también tener otra clase de trabajos. Y frente a eso de publicar y escribir cuentos, por ejemplo, ya tenía el consejo que alguna vez le dieron y es que tratara de escribir cuentos más cortos, que los cuentos de él estaban muy largos. Esa anécdota en realidad a mí me parece que es una nota porque lo que cuenta Cheever es que estaba viviendo en un sótano en el Hudson River, como en la casa de un amigo, y el amigo le dice como, oiga, trate de escribir cuentos o relatos en 4 días, 4 relatos distintos en 4 días y trate de que no sean de más de 1000 palabras. A ver si le compro alguno y si podemos vender algo. De esos cuentos sale uno que se llama Buffalo, que fue comprado por el New Yorker a $45. Pero ese cuento además también le permitió después firmar un contrato de $400 por una novela que él supuestamente estaba escribiendo, la cual después igual le rechazaron. Entonces imagínense, él firmó el contrato, le dieron los $400 y la novela no gustó, entonces no hubo forma de publicarla. Pero lo que les digo, no fue sino hasta 1942 que Cheever logra publicar su primer libro de cuentos. Y lo mejor de todo es que después de publicarlo y de todo el esfuerzo que hubo para poder, sí, llegar como a esa meta como autor, es que odió el libro, lo odió, a tal punto que después de publicarlo, él intentó como conseguir todas las ediciones posibles que había sobre la faz de la Tierra para destruirlos. Y ¿por qué odió ese libro? Porque lo que él dice es que es demasiado inmaduro, como en técnica narrativa y en temática. Esto obviamente se suma a ese temor constante del autor, pero la vaina es que desde ese libro ya hubo quienes dijeron que Cheever se convertiría en el escritor más importante de Estados Unidos después de la guerra. O sea, hubo de todo, hubo también mucha crítica que decía que los cuentos eran unos más dentro de una lógica de escritura, sobre todo de Nueva York, como de personajes que viven en apartamentos y demás, que no estaba ofreciendo nada nuevo, pero también hubo este otro lado que les cuento de gente que decía, oiga, tenga cuidado con Cheever porque puede convertirse o se va a convertir en uno de los autores más importantes de la literatura de Estados Unidos. Y estaban en lo cierto, ¿no? O sea, Cheever no solo fue muy importante después de la guerra, sino que su legado sigue siendo muy vigente, sobre todo en el género que se discute y se habla acá en literatos, que es el del cuento. ¿Qué pasa? Cheever rumió bastante sobre el hecho de tanto de leer cuentos como de escribirlos. En un ensayo que publicaron también en esta edición que les digo que tengo, él dice que la gente que lee cuentos lo hace sobre todo en lugares donde hay que esperar, como la odontología o un avión, y que ese acto de leer cuentos mientras espera, en vez de hacer otras cosas, como hoy en día, por ejemplo, que pues está el celular, entonces uno todo el tiempo puede estar en el celular. Entonces, nada, yo siempre trato como de llevar un libro conmigo, sobre todo de cuentos, para donde sea que yo esté, pues poder abrir el cuento y tratar de leer. El caso es que él dice que eso de leer en vez de hacer otras cosas es un acto que busca entender a la humanidad y el mundo que nos rodea. A eso le agrega que los cuentos o las short stories, como les llaman en inglés, es el género de las personas nómadas, tanto para quien las escribe como para el lector. Eso nos trae a lo que pensaba también el autor sobre lo que significa escribir o cómo es la escuela de la escritura. Y Cheever decía que al principio al autor se le ve como que no sabe ni caminar, entonces es como súper torpe y está aprendiendo a caminar, no sabe hacerse la corbata, no sabe ni siquiera cómo hacer el amor, mejor dicho, no sabe ni siquiera cómo utilizar, sí, los tenedores cuando tiene que comer. Pero también agrega que el escritor siempre está solo y tiene que estar determinado a aprender por sí mismo, leyendo, por ejemplo, que a uno siempre le dicen la única forma de aprender a escribir es leyendo, obviamente hay más, pero es la que siempre recomiendan, lea a los mejores o lea mucho para aprender y pues claro, lea como autor, que es
desarmar las obras para entender qué estaba haciendo el otro. Entonces Cheever decía eso también, como usted como autor va a estar solo y tiene que estar determinado y envenenado para decir, oiga, lo voy a lograr y me voy a volver el mejor, leyendo también a los mejores. También dice que al principio los autores son borrachos, obtusos y, lo que les digo, bastante torpes, y que en el caso de él era pues bastante provinciano. Las historias favoritas de Cheever para él, dice, fueron las que escribió en menos de una semana y también las que estuvieron compuestas en un inicio en voz alta. Al parecer a él le gustaba como tratar de hablar o volver oral las historias que tenía en la cabeza. Esto le pasó con Goodbye My Brother, que es uno de los cuentos más importantes de toda la obra de John Cheever, que si usted lo puede leer, pues lo encuentra en internet. Yo creo que casi toda la obra de John Cheever se encuentra en internet y pues es un cuento bastante interesante. Pero lo que dice frente al cuento es que, nada, él iba entrando a su apartamento en la calle 59 en Manhattan cuando le estaba yendo mejor en la vida. Y mientras caminaba encontró el cierre o el final del cuento, que acá se ha dicho muchas veces es encontrar el final de un cuento es dificilísimo. Hay autores, por ejemplo, que hasta que no tienen el final de un cuento, no se sientan a escribirlo. Es lo más difícil porque también marca la pauta de hacia dónde está yendo la narración. Entonces, cuando usted tiene el cierre, es como un momento muy importante. Y Cheever dice que iba caminando y encontró el cierre del cuento y empezó a decirlo en voz alta, que es algo así como, oh, what can you do with a man like that? I watched the naked woman walk out of the sea. Y él iba diciendo esto cuando se encontró con el portero de turno y el portero de turno lo interrumpió y le dijo como, oiga, ¿por qué está hablando con usted mismo? Me está hablando conmigo. Entonces es una anécdota que cuenta Cheever sobre cómo él también escribía sus cuentos. Al principio les dije que Chekhov también está como en la vida de Cheever, o a Cheever lo compararon con Chekhov. Eso pasa mucho también con los autores de Estados Unidos. O sea, si ustedes oyen, por ejemplo, el capítulo de Raymond Carver, que también está en Literatus, pues a Raymond Carver también lo comparan con Chekhov y lo llaman así, como el Chekhov de los suburbios, una cosa así. Lo mismo pasa con Cheever. También hay que decir que es que Cheever y Carver se dan la mano en cuanto a escritura. Tienen, sí, como una escritura bastante parecida y sus cuentos pueden de alguna u otra forma tocarse, uno puede confundirse. Entonces, a Cheever también lo compararon con Chekhov y cuando uno habla de Chekhov, pues habla del cuento contemporáneo por todo lo que hizo. A pesar de que, o a mí me parece que normalmente la gente suele relacionarlo más es como con el teatro a Chekhov, pero Chekhov es muy importante para el género del cuento. En cualquier caso, cuenta Cheever que lo mandaron en un viaje político a Rusia y allá lo hospedaron en una casa en una montaña que dice él estaba bien, pero que solo tenía un baño. Y eso lo tenía como amargado, desgraciado, más porque el baño como que no estaba tan bueno. Entonces se puso en contacto con otro político estadounidense que estaba en Rusia y que se estaba quedando en un hotel que dice Cheever estaba repleto de vodka y que tenía un buen baño. Entonces Cheever le dice como, oiga, le voy a caer a parchar y a tomar un poco de vodka y a pasar un buen rato. Y los rusos que lo acompañaban a Cheever dijeron como, oiga, no, usted no puede hacer eso porque mañana tiene una cita en la casa de Chekhov y lo van a entrevistar, entonces por favor no haga eso. Pero Cheever dice, no, pues qué jartera, voy a ir igual a parchar con este man y a tomar vodka y a darme un buen baño. Entonces Cheever igual lo hace. Entonces, después de eso, Cheever dice como, oigan, ya sí quiero ir a la casa de Chekhov y los rusos que lo estaban acompañando le dicen que ya no lo van a llevar y que él solo puede llegar. Entonces Cheever dice, pues sí, yo puedo llegar solo y se va a caminar, encuentra la casa y se mete a la casa y la conoce. Esa anécdota la cuenta el man en un pequeño ensayo dedicado a Chekhov, en el cual también asegura que lo mejor del autor ruso era su oído y que para él, es decir, para Cheever, el oído en un escritor es lo que un riñón a una persona común. Claro, porque cuando se habla del oído, sobre todo en poesía, por ejemplo, el oído es muy importante para encontrar ritmo o sonoridad de palabras. En el cuento también, con María Fernanda Ampuero hablamos un poco del ritmo de la escritura dentro de los cuentos y como uno con el fraseo de, sí, como frases largas, frases cortas y pues ir mezclando esta clase de elementos puede ayudar a que el cuento tenga un ritmo distinto, una velocidad o si suena un poco musical. Este es solo un pedazo de la vida de Cheever porque la verdad aquí podríamos hablar muchísimo más de muchas
cosas que le pasaron en la vida porque tiene, sí, demasiado para contar. Y a la hora de elegir el cuento, también por el formato de literatos, pues tuve que guiarme por, sí, lo largo, la longitud. Yo hubiera querido leer muchísimos cuentos de Cheever, entre esos está The Enormous Radio, que es una historia que cuenta pues que una pareja compró un radio que es como medio mágico y en el cual se dan cuenta a través de la historia que pueden empezar a oír como lo que sucede en la vida privada de sus vecinos, entonces empiezan a conocer sí, la privacidad de esas personas con las que comparten y el cuento entonces termina yéndose también para esos lugares de qué tan bueno es conocer la privacidad de las personas. Ese cuento a mí me encanta y pues lo que les digo, Cheever tiene varios muy famosos. Yo originalmente quería leer El Nadador, en realidad lo leí, The Swimmer, pero pues es un cuento que, no sé, en mi cabeza tenía que era mucho más corto, pero es mucho más largo, dura casi media hora y es un cuento espectacular porque pues nos cuenta o nos narra un momento específico de la vida del personaje principal que se llama Ned y Ned está pasándola mal, pero pues uno lo sabe más adelante y lo que decide Ned es ponerse a nadar desde donde está hasta su casa, sí, como hacer un camino de natación por todas las piscinas de los vecinos para llegar hasta su casa. Y todo ese esfuerzo lo hace porque algo muy grave le está pasando y no quiere afrontarlo. Ese cuento está leído y si usted quiere, por ejemplo, oírlo leído por mí, lo puede encontrar en mi Patreon. Simplemente entra y ahí va a encontrar ese cuento. Voy a seguir haciendo eso de subir más cuentos a esta otra cuenta, pero en esta ocasión el elegido para este capítulo de Literatus se llama Cena de Familia. Cena de familia, John Cheever. Fue el primero en llegar, como era de esperarse. Las muchedumbres del fin de semana habían partido y no había comenzado a regresar. Solo quedaban unos pocos soldados en aquella parte de la estación del tren que se asemejaba a las termas de Carcalla. Había llegado temprano. Ella estaba a tiempo y, a la 1 menos cuarto, la vio bajar por la escalera rodante. Nunca la he visto antes, pensó. Soy un extraño, un agente viajero que aguarda el tren de Baltimore. ¿Vale la pena mirarla o no? No se habían visto en un mes, pero su encuentro no era un encuentro. Parecía más bien que reanudaran una pelea interrumpida pocos minutos antes. Es la última vez, dijo él. Oh, está bien. Solo que si ella se entera, eso la mataría, Frank. Caería muerta. Ambos caerían muertos. Tienes que decírselo. Lo haré. Solo dame la oportunidad de arreglar las cosas primero. ¿Está bien? ¿Dónde vives ahora? En la calle 67 Este, dijo ella. ¿Y tú? En el club, respondió. Bajaron al primer piso y abordaron el tren. Permanecieron en silencio hasta que el tren atravesó las tierras desérticas y erosionadas de las afueras de Newark. Tomó su mano y examinó la pulsera que llevaba. No debieras usar joyas tan ostentosas, dijo. Luces como una gitana. Tú no deberías usar el gris, dijo ella. Luces enfermo. Luego rompió a reír. Nunca olvidaré aquella ocasión en que fingiste suicidarte, prosiguió. Cada vez que te veo lo recuerdo. Apoyó la frente en la mano, riendo. Nunca lo olvidaré, aun si viviera 100 años. Todavía puedo verte tendido sobre... Se puso de pie y salió a la plataforma a fumar un cigarrillo. Permaneció allí hasta cuando llegaron a Montclair. Ella no les había anunciado la hora de llegada, así que nadie había salido a esperarla. Morrissey, el viejo taxista, se aproximó a ellos. Hola, señora Minot. Hola, señor Minot. ¿De regreso a casa para variar? Pues bien, qué bueno verlos. Veo a su padre casi todas las mañanas, señora. Abrió la puerta del taxi y se acomodaron en él. Se detuvieron en la casa y Frances esperó mientras Frank pagaba el viaje. Quisiera regresar en el de las 6:30, susurró ella cuando el taxi hubo partido, y se apoyó de su brazo para caminar hacia la entrada. El señor Godfrey abrió la puerta antes de que hubiera tenido tiempo de llamar, abrazó a su hija con profundo afecto y estrechó cordialmente la mano de su yerno. El señor Godfrey era un hombre de 60 años, erguido, bien parecido. Llevaba un traje para la cena del domingo, demasiado limpio y planchado. Bien, ¿y cómo van las cosas en Nueva York?, preguntó. Había llegado de Massachusetts hacía muchos años, pero aún conservaba un fuerte acento costeño.
Mientras Frank se quitaba el abrigo, Jeanette, la sobrina de Frances, llegó corriendo al recibo y besó a su tía, le estrechó la mano a Frank, hizo una reverencia y partió de nuevo como un rayo hacia el salón. La señora Godfrey salió de la cocina y los abrazó a ambos. Era una mujer sencilla y abierta que intentaba controlar sus emociones, pero cuando rodeó a Frances con sus brazos rompió a llorar. Se obligó a sonreír con el rostro húmedo y retrocedió un poco para admirar el traje de su hija. Aun cuando no necesitaba ningún ajuste, dio varios toques al cuello como si Frances fuese todavía una niña. Enlazadas por la cintura se dirigieron al salón donde su otra hija, menos bonita, Priscila, y su esposo, Ralph, tomaban un jerez. Ya estoy con todos mis hijos, dijo la señora Godfrey. Nada me hace más feliz, vivo para ello. Sirvió a Frances y a Frank una copa de jerez y los obligó a comer algunas galletas. Ralph saludó cálidamente a Frank y comenzó a hablarle de negocios. Solo comenzamos después de las 12 porque dormimos hasta tarde esta mañana, dijo. Mi socio me llamó anoche desde Houston, Texas, por teléfono. Su voz sonaba clara como una campana, prosiguió Ralph. Nos encontraremos con él en Miami en febrero. Priscila y yo viajaremos juntos, dejaremos a Janet con su abuela. Quiero ir a la Florida, dijo Janet. No puedes ir, cariño, dijo Ralph jugando con sus rubios cabellos. Tal vez el año próximo. Creo que ya está todo en la mesa, dijo la señora Godfrey. Iré a ver. Los llamó desde el comedor y pidió a Ralph que trajera la silla y los cojines del sofá para Janet. Frank llevó la silla y Ralph los cojines para sentar cómodamente a la niña entre su madre y Frank. La señora Godfrey encendió las velas con un fósforo de la cocina. El señor Godfrey cortó algunas tajadas del asado y los colocó en un plato con vegetales. La criada tomó el plato y lo llevó a la cocina. Priscila advirtió entonces las pulseras de Frances. Frank me la regaló para mi cumpleaños, explicó Frances. Se quitó la pulsera y la pasó por encima de la mesa de su hermana. Oh, es muy bella, dijo Priscila. ¿Te importa si me la pruebo? Frank, si alguna vez piensas casarte de nuevo, espero estar en la lista. Ralph nunca me regala joyas. No podemos tenerlo todo, querida, dijo Ralph. Es lo más bello que he visto, dijo quedamente la señora Godfrey. Le pasaron la pulsera y la sujetó de nuevo en la muñeca de Frances. ¿Han visto alguna de las nuevas obras de teatro? Preguntó Priscila a su hermana. No hemos ido mucho al teatro este año, respondió Frances. Estuvimos en el Club Stork anteanoche. Nos sentamos al lado de Louis Reiner. ¿Y cómo es? Preguntó Priscila a Frank. Yo no la vi, respondió Frank. Para entonces todos se habían servido. Los Godfrey comían laboriosamente y sin hablar mucho. El silencio, roto solo por el sonido de la vajilla y de los cubiertos de plata, se prolongó hasta cuando el señor Godfrey se levantó de nuevo, blandiendo el cuchillo de cortar frente al asado. ¿Tomarás otro pedazo de carne, Frances? ¿Un poco del borde dorado? Oh, no, gracias, papá. No puedo comer nada más. ¿Quieres otro pedazo de carne, Frank? Mamá. Terminaron rápidamente el postre y cuando apagaron los cigarrillos en las tazas de café, regresaron al salón. Ralph colocó en su lugar los cojines que había llevado para su hija y el señor Godfrey trajo la silla. La señora Godfrey tomó a Frank por el brazo cuando salían del comedor y lo retuvo unos minutos. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. Luces un poco preocupado. No puedo imaginar por qué. Frances luce maravillosamente bien. ¿La cuidas tan bien, Frank? Cuando entraban al salón dijo, ahora escuchemos algo de música, Priscila. Como resultado de aquellas veladas, Frank asoció a Chopin con la indigestión durante el resto de su vida, pero la música le pareció agradable y un alivio súbito. La señora Godfrey observaba a Priscila con una medio sonrisa en el rostro. El señor Godfrey sonreía también ante la evidencia de las ventajas que había podido proporcionar a su hija. Ralph escuchaba con atención, mirando de vez en cuando a Janet para asegurarse que permanecía en silencio. Frances contemplaba la alfombra y el reloj. Saciados de comida, de trabajo, de la carga de sus vidas, se sentaban rígidamente en sus incómodas sillas, como si la música fuese una especie de prisión. En la pesada atmósfera, cargada por el calor del vapor y los olores de la cocina, los arpegios sonaban increíblemente ligeros y ascendentes, y como Frank creía que Chopin era francés, recordó entonces una mañana de verano, 5 años atrás, cuando él y Frances habían gritado «El la blonde, el la blonde». La música terminó abruptamente, aplaudieron y Priscila comenzó a tocar la sonata Claro de Luna. Frank advirtió que el señor Godfrey le hacía señas. Los dos hombres se levantaron a hurtadillas y salieron del salón hacia el comedor, donde el señor Godfrey sirvió 2 copas pequeñas de brandy. Excluir a Ralph de estas reuniones era una malcrianza que Frank nunca había comprendido. Podían escuchar perfectamente la música desde donde se encontraban. Oscurecía. «Qué bueno tenerte con nosotros», susurró el señor Godfrey. «Qué bueno estar aquí. Felices días, felices días. Priscila toca muy bien, ¿no crees? Muy bien.
Me pregunto a dónde habría llegado si lo hubiera tomado en serio. Hay tantos buenos pianistas. Sí, es lo que dicen. Había repetido este diálogo más veces de las que podía recordar, y la ternura que sintió Frank por su suegro impedía que pareciera ridículo. Se escuchó de nuevo el fuerte sonido de los aplausos, un súbito silencio y luego la desagradable voz de Janet. Qué bella está la tarde, cantó, cuando suenan las campanas, ding dong, ding dong. Hubo más aplausos y luego otra pieza. Frank y el señor Godfrey terminaron su brandy. Cuando regresaron al salón, todos estaban de pie alrededor del piano, mirando un álbum de fotografías. Querrás ver esto, Frank, llamó la señora Godfrey. Ven a mi lado, es una foto de Frances en 1926. ¿La hubieras reconocido? Creo que sí. Fue en el almuerzo campestre de los Blaisdells. Solo tenía 14 años. Su cabello era tan claro. Aquel chico Wiley la galanteaba. Es el que se encuentra a la izquierda, al lado de la tía Louise. No luce gracioso con ese traje de baño. Ese es el disfraz que ella usó cuando actuó en Canción de Cuna. ¿Sabes, mamá querida? Dijo Frances con dulzura. Debemos regresar. Son las 6. Deslizó el brazo alrededor de la cintura de su madre. Oh, pero no pueden marcharse todavía, exclamó la señora Godfrey. La sonrisa forzada y vacía de su rostro reflejaba el temor. Tal vez tengan que marcharse, mamá, dijo el señor Godfrey. Debemos estar de regreso a las 7, dijo Frances. ¿Seguro que no quieren comer algo antes de marcharse? Desde luego que no, mamá. Acabamos de cenar. ¿Quieren llevarse un poco de asado? No, gracias. ¿Un trozo de torta? No, gracias, no. Se despidieron en el pórtico. Lucían como uno de aquellos grupos poéticos y sorprendidos que se ven en ocasiones en las estaciones de tren de los pueblos o en las salas de espera de los hospitales citadinos. Ralph los condujo a la estación. El tren estaba atiborrado de gente y sus sillas se encontraban en vagones diferentes. Frank salió a la plataforma a fumar. Desde allí podía ver su sombrero y sus hombros, pero abandonó el tren en cuanto se abrieron las puertas y nunca la volvió a ver. En este capítulo el invitado fue John Cheever y el cuento leído fue Cena de Familia. Si usted quiere oír más cuentos, como le dije en el episodio, leídos por mí, en Patreon voy a empezar a subir más de distintos autores. También, si quieren que lea alguno o les interesa algún autor, me pueden hablar por Twitter y seguramente podemos cuadrar cualquier cosa. Inicialmente el Patreon tiene una mensualidad de $5 para poder oír estos nuevos cuentos, simplemente buscando las maneras de que Literatus también se vuelva autosostenible, porque hay muchos procesos que sí están costando dinero y pues el tiempo también se está convirtiendo en un problema, pero nada más es eso. Si usted quiere oír más cuentos, conocer otras cosas de otros autores, en Patreon voy a empezar a subir esta clase de contenidos y pues la verdad también es un ejercicio para ver quién estaría interesado en esos temas. Sí, porque sé que la economía mundial está difícil, hay $5 por ahí para pagar la mensualidad. Entonces nada, es un ejercicio y como dicen en el diseño hay que intentarlo a ver si funciona o no. Muchas gracias por acompañarme en este viaje llamado Literatus, en el cual hablo sobre el género del cuento y sobre autores y autoras que a mí en lo personal me rompen la cabeza con lo que han escrito y lo que han hecho con sus vidas. Mi nombre es Federico Baraya Galán o El Man de los Cuentos y en Twitter me pueden encontrar como @Federico Baraya. Allá también hablo de autores y demás cosas y si usted por ejemplo quiere hablar de algo conmigo, pues ese es un canal totalmente adecuado en el cual los espero para que sigamos hablando. Nos vemos, ojalá, o mejor dicho, nos oímos la próxima semana con una nueva autora o autor para seguir descubriendo más sobre este género que es tan apasionante.